Hola, ¿qué tal, querida galáctica audiencia? Aquí Doctor Misterio, científico, poeta y loco. Y gracias por acompañarme en un video más de Viento Estelar de Cristina Ortega. Este club de lectura a distancia que hemos organizado. Bueno, nos quedamos en el capítulo 3, que decía una desagradable sorpresa. Y ahora vamos al capítulo 4, que por aquí lo tenía, pero que se llama nada más y nada menos que El Campamento del Terror. El Campamento del Terror. Ay, 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 ¿qué irá a pasar ahí? ¿Qué irá a pasar ahí? La verdad es que no sé si han visto los videos anteriores, pero espero que sí. El Campamento del Terror. Producción está poniendo aquí el título. Perfecto. Para que pueda aparecer en sus celulares. Ahora sí, está el Campamento del Terror del capítulo 4. Vamos a ver qué le pasa a Estrella, esta niña que está molestada por el grupo de los opilotes, pero que ella a su vez desea ser como una luchadora. Vamos a ver, y sin más ni más, damos el Snoopy campanazo oficial. Van a pensar que es la basura, ¿no? Para iniciar con este maravilloso capítulo 4, el campamento del terror. Si los días en la escuela ya eran una tortura, no me imaginaba lo que sería estar todo un fin de semana de campamento con los opilotes. Traté de convencer a mis papás para que no me dejaran ir, pero ellos estaban felices con el viaje porque pensaban aprovechar mi ausencia para irse de fin de semana romántico a Cuernavaca. La mañana antes de irme me pinté ojeras con las sombras para los ojos de mi mamá. ¡Ay! Y dije que tenía un terrible dolor de panza. Desafortunadamente no me creyeron. No me quedó más remedio que irme de campaña. El viaje en el autobús fue un infierno, sobre todo porque el apestoso llevaba un sándwich de atún con huevo que mezclado con el olor de su sobaco era un arma mortal. ¡Uf! El panzón fingió sentirse mareado para tener distraída a la señora Borbolla y a la señorita Becerra, mientras que el jefe y el dientes se turnaban para recorrer el pasillo, dando zapes a todos. Por su parte, Vanesita, con su genio maligno, inventaba en diferentes ritmos cantaletas burlones para todos los niños. Finalmente llegamos al campamento. Los sopilotes se bajaron de inmediato, excepto el panzón que durante un buen rato se quedó en el pasillo obstruyéndonos el paso. Cuando por fin me pude bajar, me di cuenta de que mi maleta había desaparecido. La busqué por todas partes, pero no la encontré. Sabía que habían sido ellos, pero no podía decir nada. Les tenía miedo. Esa noche tuve que dormir con la ropa que llevaba puesta. A la mañana siguiente, mi maleta apareció en la puerta de mi dormitorio. Cuando la abrí, descubrí que todas mis cosas estaban llenas de lodo. No pude evitar llorar, pero esta vez mis lágrimas no eran de tristeza. ¡Ah! ¡Estaba furiosa! Por supuesto que yo no era la única que sufría por culpa de los opilotes que habían decidido aprovechar el fin de semana para hacernos bromas pesadas, siempre cuidándose de que las maestras no los descubrieran. Echaron sal a la leche y nadie pudo desayunar. A un niño le pusieron arañas en los calcetines, a otro le cambiaron el champú por lodo y a mí, compañera de dormitorio, le dejaron un sapo en la cama. Fue un día muy larguísimo. Durante la noche, la señorita Becerra nos reunió en un círculo para que a la luz de la luna contáramos leyendas de terror. La Llorona, el Chupacabras, hombres lobos, vampiros, brujas, fantasmas y monstruos fueron los protagonistas de las historias. Hubo vómito, moco, sangre y muchos muertos, pero nada de eso me asustaba. Entonces pasó por mi mente una historia verdaderamente terrorífica. Ya sé que no debía hacerlo. No sé en qué estaba pensando. Tal vez creí que los podría asustar para que me dejaran de molestarme. Quizás solo quería desquitarme porque estaba muy enojada y harta de tantas humillaciones. La verdad es que no sé por qué lo hice, pero cuando la señorita Becerra preguntó si alguien más
Tenía algo que contar. Yo levanté la mano. Todos estaban sorprendidos, pues yo nunca participaba. La maestra, muy emocionada, me dijo: "Qué bien, Estrella, pasa al centro y cuéntanos tu historia". No sé cómo tuve el valor de levantarme. Las piernas me temblaban y no me salía la voz. Los opilotes comenzaron a reírse. "Silencio, niños", gritó la señora Becerra. "Dejen hablar a su compañera". Todos se callaron. Al principio me sentí avergonzada, pero luego me imaginé que era una luchadora y que estaba frente al público. Decidí prender mi lámpara y ponerla debajo de mi cara para hacer un toque teatral al asunto. Comencé a hablar con voz misteriosa y ronca. Esta es la horripilante leyenda de la sombra del campamento. Se cuenta que hace algunos años un grupo de estudiantes llegaron a este lugar. Entre ellos había un grupito de 5 niños que se hacían llamar los buitres. Se dedicaban a molestar a sus compañeros y todos estaban hartos de ellos. En especial una niña este, hasta que Estela estaba cansada de tantas humillaciones. Esa tarde los buitres les habían escondido sus cosas. Después de buscar durante horas, las encontró llenas de lodo. Estela se había enojado muchas veces, sin embargo ahora estaba furiosa. Lo que sentía era incontrolable y monstruoso. Trató de tranquilizarse, pero no pudo. La ira, en lugar de irse apagando, cada vez se encendía más y más. Y fue entonces cuando sintió que algo en ella se rompía. ¡Pah! Para ser exacta, algo se desprendió. El dolor era espantoso, insoportable, y la pobre niña cayó desmayada. Cuando despertó, no supo cuánto tiempo había pasado. Seguro no fue mucho porque nadie se preocupó por su ausencia. No tenía idea de qué era lo que había sucedido, pero aparentemente estaba bien. Incluso se sentía más ligera que antes. Regresó a su cuarto. Estaba muy cansada y se quedó dormida de inmediato. A medianoche la despertó la sensación de ser observada. Y ahí, junto a ella, una sombra vigilándola. De inmediato se dio cuenta de que tenía su misma figura curvilínea, solo que era oscura, plana, como una calcomanía, y se veía enojada. Ahora comprendía lo que le había sucedido. Una sombra se había ¿Qué pasó, producción? ¿Por qué se está trabando el Doctor Misterio? Por favor, ¿qué está pasando? Producción, producción, producción. Arreglemos este problema, por favor. Gracias. Una sombra se había desprendido de ella. Sintió un inmenso dolor en el pecho y mucho miedo. Su sombra se levantó. Era fría y aterradora. Estela se dio cuenta de que tenía un cuchillo en la mano y supo lo que la sombra querría hacer. Trató de gritar para impedírselo, pero la sombra le cubrió la boca y la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente. A la mañana siguiente, Estela despertó pensando que todo había sido una horrible pesadilla. Fue a desayunar y se enteró de que los buitres habían desaparecido. Unos días después, en el bosque, encontraron sus restos. Una cabeza por allí, una mano por allá, una pierna por allá y sangre, mucha sangre por todos lados. Nadie supo lo que les pasó, pero desde entonces se rumora que en ese campamento hay una sombra enfurecida y sedienta de venganza, escondida entre los árboles y lista para... En ese momento, la señorita Becerra me interrumpió. Estrella, gracias por esa historia, pero creo que ya es muy tarde, así que vámonos a dormir. Apagué mi lámpara y pude ver cómo todos me observaban. En sus ojos había admiración. Y es que por primera vez, aunque de manera indirecta, alguien hizo algo en contra de los opilotes. Sentí esperanza. Pensé que después de esto las cosas podían cambiar, que haría algún amigo o por lo menos un aliado, pero estaba muy equivocado. Giré y me topé con la mirada de los opilotes. Nunca había sentido tanto odio.
Era claro que habían interpretado mi historia como un desafío. Vi como el jefe me amenazaba, pasando el dedo índice sobre su cuello. Sabía lo que el dedo significaba. Sabía lo que eso significaba. Pero no podía parar y había llegado muy lejos como para rendirme ahora. Tenía un plan. Esperé a que todos estuvieran dormidos y sin que nadie se diera cuenta. De puntitas, tiqui, 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 ti, salí de mi dormitorio. Hacía mucho frío y todo estaba muy oscuro. Lo bueno es que llevaba una lámpara. Tenía un poco de miedo. No a los fantasmas y esas cosas, no, sino que alguien me descubriera. Fui a la cocina. Necesitaba un cuchillo grande. Me tardé mucho en encontrarlo, pero lo logré. Luego me dirigí al dormitorio donde estaba el jefe, el dientes, el panzón y el apestoso. Muchas veces había jugado al teatro de sombras con Lalo, así que confiaba en que con la ayuda de la lámpara iba a poder proyectar mi sombra en la cortina blanca de su ventana. Con mucho cuidado puse la lámpara en el piso y luego me coloqué frente a ella tomando el cuchillo de manera amenazante, como en las películas de terror. Mi sombra era enorme y se proyectó tal y como lo había pensado. Arañé la ventana para despertarlos y con una voz muy ronca, horripilante, como de fantasma, grité: ¡Vengo por ustedes! ¡Es tiempo de que paguen por todos sus crímenes! Alcancé a oír gritos, así que corrí a toda velocidad a mi dormitorio. Desde ahí escuché el alboroto que se armó. Varios niños se levantaron y se fueron a despertar a la señora Borbolla y a la señorita Becerra. Afortunadamente mi plan funcionó y nadie se dio cuenta de que yo había sido la terrorífica sombra que les apareció a los opilotes. Esa noche no pude dormir pensando en lo que había hecho. Me sentía muy emocionada y aunque también algo asustada. Y no fui la única que no durmió. Al parecer mi visita dejó impresionados a los opilotes. Pues a la mañana siguiente me enteré de que Vanesita había sufrido una crisis nerviosa a la mitad de la noche, cuando sus amigos le contaron lo de la sombra y tuvo que dormir en el cuarto de la maestra. El panzón se orinó en la cama, el dientes y el apestoso gritaron y lloraron mientras dormían. Seguro tuvieron pesadillas. Y el jefe pasó toda la noche en la enfermería del campamento con diarrea. Y hasta aquí este capítulo 4. Nos vemos para el capítulo 5. No dejes de preguntarte, porque quien no pregunta, se le duerme el gallo. Nos